Escuche ahora el resumen del capítulo sexto del libro Servos para su Gloria, preparado por el pastor Eduardo Baldassi desde la iglesia en Titusville. Miren, hoy nos mandaron un montón de material sobre cómo vivir una vida plena, ¿no? Una vida que realmente valga la pena. Y lo interesante es que todo gira en torno a esta idea de un propósito superior, algo que va más allá de nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a ahondar en eso, a ver qué podemos sacar de todo esto, sobre qué significa realmente vivir una vida bien vivida, ¿verdad? Sí, y lo que me parece fascinante de todo lo que hemos estado leyendo es que la idea central, el punto de partida, es que una vida que vale la pena, una vida plena, es una vida vivida para la gloria del Creador. Ah, interesante. Incluso se menciona Isaías 43.7, donde se nos dice que fuimos creados para su gloria. O sea que no estamos aquí por casualidad, ¿verdad? Hay un propósito detrás de nuestra existencia. Exacto. Y se habla de que Dios, desde la eternidad pasada, tenía un plan, un propósito específico para cada uno de nosotros. Sí, y cuando nos desviamos de ese propósito, cuando intentamos vivir para nosotros mismos, es cuando nos sentimos vacíos, insatisfechos. Claro, como que falta algo. Ajá. Y esa es una crítica, ¿no? Hay esas perspectivas más, digamos, antropocéntricas, donde el centro es el ser humano y sus deseos. Sí, esa idea de que el éxito se mide por lo que tú logras, por tus ambiciones personales. Con esos libros que dicen tu mejor vida ahora. Exactamente. Y aquí se propone una alternativa, ¿no? Una orientación vertical en lugar de horizontal. Claro, una relación primordial con Dios como el fundamento para luego poder tener relaciones horizontales sanas con los demás. Es decir, primero arriba y luego a los lados. Sí. Interesante. Y algo que me llama la atención es que vivir para la gloria de Dios no se presenta como una carga, ¿verdad? Sino como la clave para experimentar esa plenitud de vida que tanto buscamos. Ajá. Incluso se menciona Juan 10.10, donde se habla de la vida abundante. Y se relaciona también con un gozo espiritual, una alegría interna que no depende de las circunstancias externas. Exacto, es una satisfacción que viene de saber que estás viviendo en línea con tu propósito, con tu diseño original. Y se menciona que esto, vivir de esta manera, produce naturalmente buenos frutos, ¿verdad? Estabilidad espiritual, por ejemplo. Claro, es como si tuvieras un fundamento sólido sobre el cual construir tu vida. Las tormentas vienen, pero no te derrumban tan fácilmente. Y se da una guía práctica en 1 Corintios 10.31, donde se nos dice que hagamos todo para la gloria de Dios. Comer, beber, trabajar, todo. Todo. O sea, no se trata solo de cosas religiosas, sino de vivir con esa intención en cada área de la vida. Bien, entonces tenemos esta base, ¿no? De que una vida bien vivida tiene ese enfoque en la gloria de Dios. Ajá. Pero también se habla mucho en el material de cómo perseguimos nuestras metas, nuestros objetivos. Sí. Y se usa esta imagen de correr una carrera, ¿verdad? La carrera cristiana con una meta en mente. Exacto. Se menciona en Corintios 9.24-27. Y se habla de correr de tal manera que ganemos. O sea, no es solo participar, ¿no? Hay un esfuerzo, una intención. Claro, y para poder ganar se necesita disciplina, autocontrol. Como los atletas olímpicos, ¿verdad? Que se sacrifican mucho para alcanzar su objetivo. Exacto. Y en nuestro caso, el premio es aún mayor, una corona incorruptible. Claro, algo que perdura para siempre. Ajá. Y se aclara que esa disciplina, ese dominio propio, no es simplemente fuerza de voluntad, ¿no? Sino que es un fruto del Espíritu. Sí, se necesita la ayuda de Dios para poder vivir de esa manera. Y se menciona también la importancia de la sobriedad. Esa palabra aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Es decir, estar alerta, con la mente clara, enfocados. Ajá. Y luego se habla de algo muy interesante, que es la diferencia en cómo se enfoca el logro de las metas, ¿no? Sí. En el mundo secular se habla mucho de la urgencia de alcanzar los objetivos, ¿verdad? Los deadlines, las metas trimestrales, los reportes anuales. Pero desde esta perspectiva se dice que Dios no solo se fija en el resultado final, sino también en el proceso. En cómo llegas a la meta, en tus motivaciones. Y se advierte que incluso las metas que en principio son buenas pueden corromperse si la forma en que las buscamos no es la correcta. Exacto, si hay egoísmo, orgullo, manipulación. Se nos recuerda que Dios siempre termina lo que empieza. Filipenses 1.6, Isaías 46.9 de 10. O sea que si nuestros proyectos se derrumban a mitad de camino, tal vez no estaban alineados con su voluntad. O tal vez la forma en que los estábamos llevando a cabo no era la correcta. Claro. Y aquí se presenta una idea que a mí me parece crucial, que es que podemos alcanzar metas incluso dentro de la iglesia, sin que eso signifique que estamos glorificando a Dios. Se habla de que a veces nos enfocamos en el más grande y más rápido. Las mega iglesias, las campañas masivas, los números. Pero se nos recuerda que
Dios no se impresiona con la cantidad, ¿verdad? Se menciona el ejemplo del ejército de Gedeón, que fue reducido a un pequeño grupo. Y hay una cita de Henry Blackaby que me gusta mucho, que dice que Dios no busca multitudes, busca personas disponibles. Exacto. Entonces, la verdadera medida del éxito, se nos dice, es la transformación de vidas. No los números, los edificios, los programas. Sino el impacto real que estamos teniendo en las personas. Y bueno, todo esto nos lleva al tema del final, ¿verdad? ¿Cómo terminamos esta carrera? Se menciona la reflexión de Pablo en 2 Timoteo 4.6-7, donde dice que ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera, ha guardado la fe. Y ve su muerte como una ofrenda. O sea que no solo importa cómo empezamos, sino también cómo terminamos. Exacto. Y se habla de que hay personas que comienzan muy bien, con mucha intensidad, pero luego se van apagando. Se menciona, aunque no se entra en detalle aquí, el tema de las conversiones espectaculares, pero que luego no se traducen en una vida transformada. Y también se habla de lo contrario, ¿verdad? De personas que empiezan con dudas, con tropiezos, pero que con el tiempo se van afirmando en la fe. Como Pedro, que tuvo sus momentos de debilidad, pero que al final se mantuvo firme. Y se nos dan algunos ejemplos, ¿no? De personajes bíblicos que empezaron bien, pero que no terminaron de la misma manera. Abimelech, Sansón, Absalón. Acán, Josías. Elí, que no corrigió a sus hijos, y eso tuvo consecuencias terribles. Y también se habla de David, ¿verdad? Que a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores graves. Que tuvieron consecuencias dolorosas para él y para otros. Pero también se nos anima con ejemplos de personas que sí terminaron bien. A pesar de las dificultades, las pruebas, las tentaciones. Abraham, Job, Josué, Caleb, Elías, Jeremías, Isaías. Daniel, Pablo, Pedro, Juan. Mis vidas son un testimonio de la fidelidad de Dios. Y se nos advierte contra vivir en la gloria del pasado, ¿verdad? De quedarnos anclados en lo que fuimos, en lugar de seguir creciendo, avanzando. Se menciona incluso el caso de algunos predicadores jóvenes que empezaron con mucho fuego, pero que con el tiempo se desviaron. Y se nos recuerda que no basta con un buen comienzo, sino que se necesita fidelidad constante. Y la conclusión de esta parte es que una vida bien vivida deja un legado de fe. Una huella que inspira a otros a seguir a Cristo. Y se enfatiza que esto no depende de nuestra propia sabiduría, sino de la gracia de Dios. Que nos sostiene y nos capacita para terminar bien la carrera. Bien, y en la última parte del material se nos dan algunos requisitos prácticos, ¿verdad? Para poder vivir esa vida que hemos estado describiendo. Y el primero es una relación cercana con Dios. No solo una religión externa, sino una conexión profunda, personal. Se habla de que Dios siempre ha buscado esa cercanía con la humanidad. Desde el jardín del Edén hasta la promesa de la Nueva Jerusalén. Y se menciona que la transformación de nuestro carácter a la imagen de Cristo es una evidencia de esa relación. Sí, la forma en que vivimos, en que tratamos a los demás, debería reflejar el amor de Dios. El segundo requisito es un carácter enseñable. Humildad para aprender de otros, para recibir corrección. Se menciona el ejemplo negativo de Diótrefes, que se resistía a la autoridad. Y se nos recuerda que el orgullo precede a la caída. Proverbios 16.18. ¿Ah? El tercer requisito es una vida orientada hacia los propósitos de Dios. Esos planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Efesios 2.10. Sí, y se usa la historia de Jonás como un ejemplo de cómo Dios nos redirige cuando nos desviamos de su camino. Y se dice que vivir alineados con esos propósitos nos trae una satisfacción profunda. Un gozo que no se encuentra en las cosas del mundo. El cuarto requisito es una vida de fe. Confiar en Jesús, en su palabra, en la soberanía de Dios. Se menciona el ejemplo de Pablo, que incluso en prisión experimentaba gozo. Porque su confianza estaba puesta en Dios, no en las circunstancias. El quinto requisito es el autoexamen. Estar atentos a las tendencias de nuestro corazón, que es engañoso. Se menciona el ejemplo de David con Betsabé. Que primero intentó justificar su pecado, pero luego se arrepintió cuando Natán lo confrontó. Y se nos advierte contra confundir la convicción del Espíritu Santo con la rebeldía disfrazada de justificación. A veces nos inventamos excusas para seguir haciendo lo que queremos. El sexto requisito es la gratitud. Agradecer a Dios por sus bendiciones a pesar de las dificultades. Se nos dice que la queja constante es una negación del carácter de Dios. Como si estuviéramos diciendo que Él no es bueno, que no nos cuida. Éxodo 16.8. Ajá. Y el séptimo requisito es sanar nuestro pasado. Dejar atrás las heridas, los resentimientos, los patrones de pecado. Se menciona a Pablo diciendo que olvida lo que queda atrás y se esfuerza por alcanzar lo que está delante. Filipenses 3.12-14. Y se nos dice que si no sanamos las heridas del pasado,
Estas pueden afectar nuestro presente y nuestro futuro. Nos impiden avanzar con libertad, nos llenan de amargura, de resentimiento. Romanos 8.18. Ah, Bueno, después de todo este recorrido, podemos ver que la vida bien vivida, desde esta perspectiva, se centra en la gloria de Dios, ¿verdad? sí, en buscar su voluntad, en vivir para Él. Y se nos recuerda la insatisfacción que experimentaron Adán y Eva cuando se apartaron de Dios. Buscaron la felicidad en el lugar equivocado. Y se nos anima a tener expectativas realistas en este mundo caído. A aceptar lo que no podemos cambiar y a cultivar una actitud de gratitud. Recordando que siempre recibimos más de lo que merecemos. Exacto. Bueno, creo que hay mucho en qué pensar aquí, ¿verdad? Sí, mucho material para seguir reflexionando. Te agradecemos a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Y no se olviden de dejar sus comentarios y de darle like al video. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Hasta la próxima.